como presidente de esta importante asociación. A continuación, le vamos a solicitar al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el licenciado Enrique Martínez y Martínez, nos dirija un mensaje y nos haga el honor de declarar formalmente inaugurados los trabajos de este Congreso. Adelante, señor secretario. Muy buenos días. Saludo la presencia de Mario Rincón González, secretario de Desarrollo Rural y Sustentabilidad y representante del señor gobernador de Puebla. Agradezco y saludo la presencia del presidente saliente de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo del Seguro Agropecuario, el señor Néstor Abatidaga. Y bueno, pues tenemos un presidium muy numeroso de funcionarios, de dirigentes, de organizaciones agrícolas, ganaderas, de propietarios rurales, de veterinarios, y ya han sido mencionados hace un momento, pero con todos tenemos una gran relación, con quien representa a los secretarios de Desarrollo Agropecuario de México. Con todos trabajamos de manera intensa y sostenida para poder hacer un trabajo de equipo y poder lograr esa sinergia a la que el presidente de la República nos ha convocado para hacer más productivo el campo mexicano. Pero en particular quiero decirles que me siento muy satisfecho y orgulloso de que ahora un mexicano vaya a presidir esta importante asociación que se dice latinoamericana, pero como don Néstor señaló aquí, pues la integran representantes de otros países europeos y de otros continentes, que yo espero que muy pronto el término de latinoamericano se haga más global de esta asociación y pueda ser ya esta asociación mundial para el desarrollo del seguro agropecuario. Y en ese contexto, de veras, reitero, me siento muy orgulloso como mexicano de que ahora Benjamín Grayev Ruiz presida esta importante asociación mundial. Y decirles a todos que para el gobierno de México y para el sector agroalimentario, Benjamín Grayev es un hombre reconocido por su trabajo, por su trayectoria. Es un hombre que con hechos ha demostrado que en donde está hace bien las cosas, las fortalece y las hace crecer. Yo le deseo mucho éxito, sé que va a tener un trabajo intenso por sus responsabilidades nacionales y también esta adicional, pero estoy convencido que Benjamín Grayev lo habrá de hacer bien para responder a la confianza que todos ustedes tuvieron al haberlo elegido en días pasados. Felicidades, Benjamín. No quisiera ampliar mucho el tema que a ustedes les ocupa y que es la especialidad de esta asociación, pero señalarles, en primer lugar, que nos da gusto que más de 500 participantes en esta 13ª Congreso Internacional estén aquí en México, que sea, pues entiendo que es una cifra récord de participantes, esta motivación nos entusiasma, y que vengan de 27 países a participar de este congreso y estos seminarios. El seguro para el gobierno de la República
es de gran importancia. Lo ha dicho el presidente de México, Enrique Peña Nieto, que no podemos tener un campo competitivo si no tenemos los instrumentos financieros y de aseguramiento que le den esa competitividad y que le den esa certidumbre a las actividades agroalimentarias. Todos sabemos, y creo que cada vez es menos el escepticismo en cuanto a la realidad del cambio climático. Algunos decían que no teníamos por qué preocuparnos de los cambios del clima y la naturaleza. Ahora vemos que sí hay por qué preocuparnos y que qué bueno que está ahora en la agenda, en primer lugar, en muchos de los países del mundo. Si ustedes se recuerdan, el tema climático hace 20 años no ocupaba la agenda prioritaria de los países en el mundo, salvo algún que otro que era muy previsor. Pero hoy vemos que los agricultores y ganaderos mexicanos, los pescadores, se enfrentan a todos los embates del cambio climático. Se enfrentan a los problemas de la plaga, se enfrentan a los problemas de las enfermedades, pero también de las heladas atípicas, pero también de las lluvias intensas y de las sequías. Y para muestra, podemos decir que el año pasado en México lo sufrimos en carne propia. El año pasado, al entrar el nuevo gobierno federal, veníamos de un periodo de sequía enorme, y así sucedió y pasó la mayor parte del año del 2013. Por eso diseñamos un programa emergente contra la sequía para poder apoyar a nuestros ganaderos, a nuestros agricultores de temporal, y en esas condiciones estábamos cuando se vienen Ingrid y Manuel y se viene la cantidad mayor de agua en el mes de septiembre que en este país se haya registrado cuando menos en los últimos 100 años. Estos cambios son los que afectan, sin duda, a la producción agropecuaria y precisamente la función del área de aseguramiento, el seguro agropecuario, es fundamental. Este gobierno cada vez está buscando invertir más en la protección y en el seguro de sus productores, pero también cada vez procura crear entre ellos una verdadera cultura del aseguramiento. Tenemos todos primero que estar convencidos, tenemos todos primero, y lo digo con toda sinceridad, de no tenerle miedo a la letra chiquita de los contratos de seguro, para que todos podamos con mayor facilidad incorporarnos a un régimen de aseguramiento. Yo sé que ustedes con una gran creatividad y con imaginación, porque son profesionales del área, habrán de ir diseñando cada vez planes más accesibles en donde los gobiernos y los productores puedan acceder más fácilmente a estos programas de aseguramiento, programas que tengan un interés integral, que resuelvan problemas integrales y que con esa imaginación y creatividad vayamos teniendo productos financieros y de aseguramiento que le interesen más a los productores mexicanos y en general de Latinoamérica y del mundo. Me han pedido que haga una presentación, entonces era el mensaje de inauguración y luego una presentación, espero hacerla pues lo más rápido que pueda. Entonces, si ustedes me permiten, les voy a pedir que tengan a bien ponerse de pie para cumplir este ordenamiento que han hecho para que declaremos inaugurado y de aquí mismo, de manera inmediata, proceder a esta pequeña presentación. Así es que
dándoles la más cordial bienvenida a todos quienes vienen de esos 27 países hermanos, a esos 530 participantes a este Congreso, hoy 29 de mayo del 2014, siendo las 10 de la mañana con 40 minutos, declaro formalmente inaugurado este 13º Congreso Latinoamericano para el Desarrollo del Seguro Agropecuario, haciendo votos porque sea un éxito y que las conferencias y los temas que aquí habrán de tocar sirvan para fortalecer el desarrollo del sector agropecuario de nuestras naciones. Enhorabuena y felicidades. Si son tan amables en tomar asiento. De una manera muy rápida, decirles, pues, seguramente ustedes conocen, veo aquí muchos amigos, colaboradores, gente que domina el sector, pero de manera de hacer un poco un recuento rápido, diría, ¿cuáles son los retos principales que tenemos en el país y además en el mundo? Esta cifra entiendo que la dominan. La FAO señala que para el 2050 en el mundo habremos de ser más de 9.300 millones de seres humanos y que en esas condiciones habremos de requerir, la cifra más conservadora es un 60% más de alimentos. Y me dirán ustedes, bueno, pues es que de 7.000 a 9.300 no son 60%, pero la consideración que hacen los especialistas de la FAO señalan que además del incremento directo de la población, la sociedad está intentando que el que come una vez al día, pues coma 2 o 3, y el que come 2 diariamente tenga 3 elementos diarios de nutrición, y por eso sus cálculos más conservadores son del 60%. En México, pues ustedes lo ven por ahí, en México estamos en estas bases, estaremos llegando a los 150 millones de habitantes para el 2050, si la política poblacional no cambia, y el reto pues es inmenso, como ustedes lo entenderán, porque la tierra es la misma, dicen los ambientalistas, es que hay que producir ese 60% más de alimentos, pero en la misma huella. Aquí en México pues estimamos 22 millones de hectáreas cultivadas y con dificultad pudiésemos pensar en un 10% más. El cambio climático que mencionábamos hace un momento es una realidad y ahora nos helamos donde nunca nos helábamos y las sequías son más prolongadas constantemente, por lo que el gran desafío es el incremento de la producción y debemos hacerla por la vía de la productividad. Y este es el gran reto de México, cómo mejorar la productividad del campesino en nuestro país. Esa es una gráfica en donde ustedes pueden ver cómo en los años 80 andábamos en los 63,000 pesos anuales de producción por persona ocupada en las actividades agroalimentarias, y de ahí se ha permanecido todavía hasta el 12 estancada. Pero ¿qué ha pasado con otros países? Chile ha triplicado su productividad. Brasil la tiene al doble que nosotros, pero viene de un proceso menor y ha triplicado también su incremento en la productividad. Y no digamos con nuestros socios comerciales, acaba de estar el secretario Vilsack de Estados Unidos y el secretario Ritz, y comentábamos, ellos tienen nada más $59,000 Estados Unidos y $57,000 Canadá, y si esto lo traducimos a dólares, pues dependiendo la conversión, pero podemos decir que son 3,000 y pico de dólares. De ese tamaño es la gran diferencia de la productividad. Han intentado los gobiernos muchos ejercicios y decíamos que cuando México entrara al GATT íbamos a mejorar la productividad, pues aquí entró al GATT, 86 y se bajó. Y decíamos que
entrando al TLC. Pues en el 94 entramos al TLS y siguió igual. Y se dijo mucho que la reforma al artículo 27 constitucional en el 92 iba a transformar la productividad del mexicano. Y se dio la reforma constitucional. Quedaron los amarres en las secundarias, pero plana la productividad. Y se dijo, bueno, pues es que hay mucha intervención del Estado, entonces hay que desmantelar lo que tenemos. Y se desmanteló. Tengo mis papeles allá. La CONASUPO, Inmecafé, Fertimex, PRONAS, Soy Carlos Hoffman, voy a estar de moderador. ¿Y la productividad? Sí, usted es Zukoski. Ese es el verdadero reto que tenemos ¿Você fala español? en nuestro país. Ok. Obrigado. Como una parte Voy a mi lugar. fundamental es que la diferente presencia de la banca de desarrollo, entre comillas, pues no afectó, no influyó en la productividad, porque estos son los comportamientos de lo que La gente de fue España la quiere banca hablar de con los desarrollo una vez, nicaragüenses por el viaje. el Banco de Crédito ¿Cómo Rural está? y Gusto después en verte. Financiera ¿Qué Rural. tal? Sí, Y lo claro. cierto es que ¿Qué tal? finalmente ¿Cómo se estás? presta Me acuerdo. solo al 6.2 de las unidades de producción rural. Ok. Son La las que gente de pueden España tener quiere hablar con acceso ustedes a por el crédito. viaje de... Y para este había sido coordinar. el Así que comportamiento en un break de la banca nos reunimos. en México. ¿Puede ser? Tenemos también Perfecto. otro de los Bienvenidos. retos, un déficit Permiso. crónico de la balanza comercial. 4.792 millones de dólares anuales en promedio del año 2007 al 2012, que no es una cantidad menor. ¿Qué tenemos como característica y reto? Vencer una característica de bipolaridad del sector agroalimentario mexicano. La calificamos como bipolar. Les digo que ahora que está tan de moda la enfermedad en los humanos, cuando anda uno con alteraciones en el carácter, pues es bipolar. Se da también en las mujeres, porque luego que se ríen por allá. ¿Y por qué decimos que es bipolar? Porque tenemos productores verdaderamente de clase mundial, con la tecnología más moderna y actualizada, con los sistemas de producción más modernos del mundo, clase mundial. Pero también tenemos a los productores desproveídos de todo, que no tienen la más elemental preparación ni el más elemental recurso para trabajar. Tenemos una agricultura de exportación y de autoconsumo. Tenemos zonas que están inundadas con mucha agua y tenemos los desiertos más intensos y áridos y desprovistos de agua. Pero a mayor abundamiento. Tenemos hambre, los millones, las cifras pueden moverse, pero si hablamos de 25 millones de mexicanos que tienen pobreza alimentaria, y tenemos compitiendo con Estados Unidos el primer lugar en obesidad. Otra vez, las grandes contrastes y los grandes polaridades en nuestro país. Más retos, la burocracia enorme que tenemos en el gobierno federal en general y en particular en la Secretaría. De muchos años se han hecho esfuerzos, se han tratado de agilizar los trámites, de desburocratizar, y no ha sido posible. Cada vez pareciese que la Secretaría tiene una camisa de fuerza que le impide tener la agilidad para hacer llegar los recursos a los productores oportunamente. Ustedes saben, como gente que está en el área del aseguramiento, pues, y del financiamiento, en el campo, si no llega el apoyo oportuno financiero, pues ya pasó la temporada de siembra, o es el ciclo primavera-verano o el otoño-invierno, pero si no llega a tiempo, de nada sirve después. Hay otros proyectos de inversión que aguantan más tiempo. Estos no, estos son cíclicos, estos son de temporalidad. Entonces, por eso es importante que lo hagamos, que desburocraticemos y seamos ágiles en la entrega de los recursos. Y también, ¿por qué no decirlo?,
tradicionalmente ha sido una política de subsidio, de asistencialismo. El recurso se da como un subsidio asistencialista y eso inhibe la capacidad productiva de cualquiera. El recurso ahí está, pero tenemos que darlo y otorgarlo mediante un elemento como un incentivo a la productividad. Lo estamos haciendo, más adelante creo que podemos verlo. Metas y acciones de gobierno. Uno de los objetivos también es que sigamos la recomendación de la FAO. Ellos dicen que para tener un país que pueda hablar de seguridad alimentaria, debe producir el 75% de los alimentos que consume. Y esa es nuestra meta, nuestro objetivo. Ustedes pueden ver aquí que para el 2018 estamos pensando en esto. Partimos de esta inflexión aquí, vamos bien en el 13, vamos ya en el 68, y creo que si mantenemos el ritmo, si San Isidro Labrador nos ayuda con el agua, seguramente podremos alcanzar bien esa meta que nos hemos trazado. ¿Cómo aumentar también la productividad? En México tenemos una alta dependencia de uno de los insumos más importantes, que es el fertilizante, y sobre todo el fertilizante nitrogenado. Estamos importando, no sé, hay algunas variaciones, pero podemos hablar que México importa cerca de un 80% de los fertilizantes y estamos en condiciones de poderlos producir en México. Hay una acción del gobierno federal, estratégicamente en el área de Pemex, para que pronto, el año entrante, podamos estar ya produciendo amoníaco y urea en el Golfo, en las plantas de Coatzacoalcos, de Pemex, y un proyecto muy interesante que está avanzando, una inversión alemana-mexicana en el Pacífico, concretamente en el área de Topolobampo. Como ustedes saben, ahí es donde tenemos en el sur de Sonora y Sinaloa, pues el principal granero de la República, en donde esta planta pues estaría prácticamente en la parcela donde, por llamarlo de alguna manera, donde se va a producir la mayor parte de los granos de este país. Pero tenemos también que cuidar el agua, la sustentabilidad es importante. Por eso el presidente de la República ha instruido que por lo menos en este sexenio hagamos 1 millón de hectáreas incorporadas a la tecnificación del riego, con todas las ventajas que esto implica. En lugar de riegos a manto, que sean riegos, el riego por goteo, o el riego de aspersión, de pivotes, en fin, lo que ocupe la zona y el cultivo, pero que tecnifiquemos el riego para poder tener este cuidado, con uno de los factores más importantes, que es el cuidado del agua. Este punto es interesante porque con justa razón nos decían los mexicanos, es que necesitamos orientación, que el gobierno tenga una política de Estado para decir a dónde vamos, dónde puede ser México una potencia mundial, para no estar trabajando en la oscuridad y sin ninguna planeación. Y en la Secretaría hemos llegado a la conclusión de que México es, y podemos consolidarlo como una potencia hortofrutícola mundial. Es donde tenemos nuestras fortalezas. Ustedes pueden ver aquí cómo en aguacate, por mucho somos el primer exportador del mundo y el primer productor. En mango somos el segundo exportador, en limón el segundo. En fresa, aquí todavía no consideramos algo muy importante, que es incluir ya las berries como conjunto, que es lo que está teniendo ahora una gran demanda y un gran impacto. El próximo mes vamos a tener ya la información, de manera tal que nos vamos a sorprender cómo están participando, con qué rapidez está saliendo, produciéndose las berries, sobre todo en Michoacán fundamentalmente, y en algunas zonas del Bajío. Sandía, primer exportador mundial; papaya, primero; jitomate, segundo; chile verde, primero; pepino 1, espárrago 2, café 10º,
caña de azúcar segundo y miel de abeja tercero. Ahí es donde tenemos un nicho de oportunidad importante. Hay que trabajar también en donde somos deficitarios y tenemos problemas. El maíz amarillo, importamos el 87% del maíz amarillo, porque la cultura de los maiceros mexicanos es de maíz blanco. Y estamos haciendo esfuerzos en la Subsecretaría de Agricultura, donde está el subsecretario Jesús Aguilar Padilla, aquí está Jorge Condo, sabe los esfuerzos que estamos haciendo, y hay una cultura de quien siembra maíz y quiere seguir sembrando blanco. Estamos dando recursos para hacer la reconversión productiva, para evitar que estemos sacando divisas y teniendo esta dependencia para el maíz pecuario o amarillo, que lo requerimos para el desarrollo del país. El arroz, sí nos preocupa que estemos importando el 81% de arroz. Y tenemos que ir disminuyendo este porcentaje. Pero hay que estar conscientes que no vamos a ser una potencia productora de arroz, porque nuestro clima y nuestras condiciones no permiten que seamos una potencia en arroz. Ni lo podremos ser tampoco en sorgo, en soya, la soja, que aquí está don Néstor y bueno, lo platicaba con nuestro mutuo amigo, el ministro de Agricultura de Argentina, Carlos Casamiquela, ahora que estuvo con nosotros, y me dice, bueno, pues nosotros la soja le damos al mundo, somos 40 millones de argentinos, pero podemos alimentar 400 millones de gente con la gran fuerza que tenemos para producir soya. Nosotros no tenemos esa fortaleza. Sí vamos a seguir produciendo, por supuesto, y tenemos que hacer esfuerzos en el sur-sureste para poder aventajar un poco más. Pero bueno, esas son algunas de las situaciones que nos reflejan que en esta materia tenemos que seguir trabajando, pero no debemos aspirar a ser una potencia, lo que sí se da en las frutas y en las hortalizas de México. Perdón. El otro nicho de oportunidad que tenemos para direccionar es el pecuario. Nuestro país tiene una vocación natural para producir carne de res, para producir carne de puerco y para producir aves. Somos el principal productor per cápita consumidor per cápita de huevo, y los avances que tenemos en materia pecuaria, pues aquí estamos en cuarto lugar productor de carne de pollo, quinto productor de huevo en el mundo, sexto de carne de res, sexto productor de miel. Entonces también el área pecuaria podemos direccionarla y tenemos un crecimiento mayor y podemos ser una potencia. En unos días más habremos de dar el banderazo para que salga la primera carne a China y a Chile, con lo que cubrimos Asia y Sudamérica en este relanzamiento del actual gobierno de la República. Estamos empeñados y ya el principal programa o los principales programas de la Secretaría son para transitar del subsidio asistencialista a los incentivos a la productividad. El famoso Procampo, que ahora se llama Proagro Productivo, tiene esa connotación y ese ingrediente. Ya no se da el recurso así. Aquí está el recurso, pero hay que hacerle algo a la tierra, hay que ponerle fertilizante o semilla mejorada, o comprar una rastra, o hacer algo que incremente la productividad. Y lo mismo, aquí está Osvaldo Cházaro, pues lo sabe perfectamente bien, en el caso del Progan productivo, que también va enfilado en ese camino, y estoy convencido que va a ser muy favorable para mejorar esa productividad, ese estancamiento que hemos tenido durante muchos años en el sector agropecuario mexicano. Para desburocratizar el campo, pues estamos en esta gran reforma a la que nos ha convocado el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y uno de los principales objetivos, el punto temático número 1 es simplificar nuestras leyes, simplificar nuestros procedimientos, reglas de operación, estructuras programáticas, todo lo que tenga que hacerse
para llegar a un código único agroalimentario que sea ágil y que nos permita quitar ese problema de tantos años. Uno de los temas que también estamos trabajando, ya prácticamente lo tenemos listo, ya está empezando a operar, es lo que nosotros llamamos el tablero de control. Que esto no es más que una verdadera planeación de la oferta y la demanda de los principales productos que tenemos problemáticos en México, y una planeación de la oferta y la demanda, diría yo, con información oportuna y certificada. ¿Qué quiere decir esto? En otros tiempos, en otros gobiernos, las estimaciones que tenía la Secretaría de Economía, pues no las compartía la Zagarpa, y viceversa. Y entonces no había una política congruente de Estado, de decir qué productos vamos a importar, dónde vamos a bajar los aranceles, dónde no. Imagínense ustedes que cuando llegamos nosotros había todavía un decreto del 2008 que permitía la importación de maíz de países con los que no tenemos tratado comercial. Y el país inundado de maíz, Sinaloa produciendo maíz sobrado y los barcos de Sudáfrica llegando a México con maíz sudafricano. Eso no puede existir. Eso es un detrimento criminal en contra de nuestros productores. Hay que importar cuando el país no produce, hay que importar las deficiencias. Cuando tengamos déficit, hay que importarlo. Pero cuando tenemos superávits y viene el producto a México, lo único que hacemos es derrumbar más el precio al productor. Y en ese forcejeo, ustedes lo saben, quien sale ganando son los intermediarios. En este país, los últimos 3 años, el maíz al productor se ha reducido a la mitad. Se le pagaba, no sé, 4,500 hace 3 años, después 4,200, después 3,700, ahora los precios internacionales andan lindando por los 3,000, y el precio de la tortilla vale lo mismo, y la harina de maíz en el mercado vale lo mismo. Si uno dijera, esa reducción en el precio por una sobreoferta, esa reducción en el precio que se le paga al productor, se ve reflejada en el mercado, en las amas de casa, qué bueno, pero no se ve reflejado. Son las distorsiones del mercado que se dan por una mala planeación, por una falta de acuerdos entre las dependencias responsables de tener ese acuerdo. Por eso ahora estamos trabajando de una manera coordinada, y la información que le metemos a la fórmula, a la ecuación, es una información certificada por Economía, por Hacienda, por Zagarpa, por el SIAP, por el INEGI, por todos. Y entonces las acciones del gobierno son congruentes, son consistentes y llevan a buenos resultados. Esto es solamente para su información, porque luego no tenemos estos datos, que sepan cómo está el ranking de los estados productores. Aquí tenemos la producción total, la agrícola en este renglón, el pecuario y la pesca. Y como ustedes saben, en conjunto, el estado productor número 1 ahora es Jalisco, ocupa el tercero en materia agrícola, pero es el primero en pecuario, el 14 en pesca. Veracruz ocupa el segundo concentrado, es el cuarto agrícola, el segundo pecuario, el sexto en pesca. Michoacán es el tercero concentrado, es el primero, lo que siempre les he dicho, cuyo valor de la producción es más importante, agrícola, pero tiene el 15º lugar en pecuario y el 15º lugar en pesca. Sinaloa tiene el segundo lugar en producción, en valor de la producción agrícola, pero tiene el 12º en pecuario y tiene un primer lugar en pesca, lo que le da un ranking de ser el cuarto concentrado. Y Sonora el 5º lugar con estas mezclas que ustedes ven por ahí. Son datos importantes, y también un dato que quiero que tomen como importante tenerlo:
cómo nuestra producción, el valor de nuestra producción pesquera es sumamente baja en comparación del total de la producción agroalimentaria. Aquí es un lugar donde hemos tenido punto neurálgico, un talón de Aquiles, que teniendo más de 11,000 kilómetros de litorales, no podemos hacer que el valor de la pesca suba a condiciones pues razonables de importancia en virtud de estos litorales maravillosos que tenemos en México. Y esto final, ya para concluir, decirles que bueno, pues nos ha ido bien. El viernes pasado, el 23 de mayo, el INEGI dio a conocer ya los datos finales y pues nos sentimos contentos, no para echar las campanas al vuelo, no para hacer una actitud de triunfalismo, ni mucho menos, pero sí un estímulo para decir, vamos bien, tenemos que seguir trabajando, apurando el paso. Ustedes ven aquí cómo el PIB total creció en el primer trimestre 1.8, las actividades primarias, quitando lo forestal y lo minero, 5.1, actividades secundarias 1.6 y las terciarias 1.8. Es una buena desempeño. Por primera vez en los últimos años tenemos un saldo favorable de nuestra balanza comercial en el primer trimestre, 71.2 millones de dólares, pero bueno, algo es algo, ya cuando menos ya no estamos en las partes bajas. Creo que es un buen indicador. Y todo esto en una gráfica de precios muy aceptable, porque ustedes ven aquí la inflación general, el índice de precios del país, estamos en 3.4 el crecimiento y nosotros estamos en 2.7 los alimentos. Si ven acá hacia atrás, estos dos picos fueron los problemas en el año del 2012, de la influenza aviar en Jalisco, que nos creó un verdadero problema, y la que tuvimos nosotros entrando en el primer trimestre del año pasado. Pero aquí vemos también un dato interesante, es que en septiembre que se vinieron las inundaciones, prácticamente teníamos dudas y algún temor que se pudiera disparar los precios de los alimentos y afortunadamente se mantuvieron a la baja. Entonces, crecer con estabilidad en el sector es una de las metas y los ideales que se pueden tener y que, pues afortunadamente, en este trimestre lo pudimos tener. Estamos, como todos lo saben, inmersos ya en la reforma, una reforma incluyente, en donde todos participan. Los foros, ustedes saben que se están realizando con toda apertura y libertad de que cada quien exponga su tesis, su criterio, y cuando los criterios son encontrados, yo les digo que no hay que preocuparnos, porque los disensos son los que finalmente enriquecen la toma de las decisiones y estamos en este proceso que seguramente habremos de terminar el 30 de julio como está programado y que le dará a nuestro sector agroalimentario pues una mayor vitalidad para seguir creciendo y seguir avanzando y cumplir con la instrucción que el señor presidente nos ha dado. Yo les agradezco a todos su atención, espero que estos datos pues hayan sido de utilidad y les deseo que este congreso que hoy empieza sea también muy fructífero para todos ustedes. Muchas gracias.